Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga más. Damos la gracia al Señor una vez más por el privilegio que nos da de poder tener el privilegio de compartir su palabra. Damos la bienvenida a los hermanos presentes y a los que nos están mirando ahora en las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente y esperando que esta palabra sea de edificación, de restauración a cada una de las vidas. Amén. Quiero que busquen en sus Biblias San Juan 14. San Juan 14, desde el verso 25 al 27. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Vive Dios. San Juan 14, verso 25 al 27. Vive Dios. Voy a leer para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón. Amén. Padre amado, Padre eterno, hemos leído tu palabra, mi Dios. Queremos hoy venir delante de ti con ella, Dios. Que sea nuestro juez, que nos instruya, que nos dirija, que nos guíe, que nos redarguye de pecado, Padre. Esperando hoy que tú con tu Espíritu, Señor, me ayude, Dios mío, a ministrar esta palabra a mis hermanos, Señor, y que sea de edificación para todos nosotros, Padre. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer dos versiones más, rapidito, para que veamos un poquito más claro lo que Dios en la persona de Cristo Jesús le transmitía a los apóstoles en ese momento antes de su partida. En la Biblia, lenguaje sencillo dice: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desea este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. En la Nueva Traducción Viviente dice así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El pasaje del 27 es donde yo voy a querer predicar, ya que en prédicas anteriores le compartí los anteriores del que no se turbe vuestro corazón y del Consolador. Yo quiero también traerle esta parte. Amén. Es un dicho muy popular o una frase decir que un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Ya es prácticamente un cliché de muchos predicadores, ya que muchas personas tienden a tomar textos fuera del contexto de la palabra para aplicarlos a su vida y también lo usan como pretexto para defender alguna verdad que es mentira, otro para excusarse y seguir practicando pecado. Amén. Pero sabemos que la palabra del Señor se explica a sí misma, no necesita que nadie la interprete, ella misma se interpreta. Por lo tanto, usted y yo tenemos que leer el contexto de lo que se está diciendo para que usted pueda entender perfectamente lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces, yo puse un ejemplo simple para que entendamos lo que yo le quiero hablar hoy, para que entremos en el contexto de cómo Dios dijo esta frase: mi paz os dejo. Si yo le digo a mi esposa hoy día, yo te amo, cueste lo que cueste, usted diría, bueno, está bien. O sea, yo le llevo a un restaurante a cenar y celebrar nuestro aniversario, ¿no? Dentro de lo humano, ¿no? Esa frase caería, yo pagaría lo que el restaurante me cobrase, ¿no? Pero si yo digo esta frase en una sala de cirugía, adornarle un riñón a mi esposa para salvarle la vida, esa misma frase cobraría otro sentido. Y con esto le quiero decir es que esa paz que Cristo nos dejó, hay que ajustarla en el contexto que Él la dijo. Un ladrón, una persona que está en pecado, no puede expresar esta frase. Amén. Por eso hay que venir al contexto donde Dios dijo esta frase. Y por eso les recalcaba las anteriores prédicas,
por el cual el Señor venía trabajando con ellos en sus corazones, como leyó el hermano Randy en algunos pasajes, se puede ver un poco más claro. Amén. Así que no perdamos el contexto del cual hoy yo le vengo a hablar. En el verso 26 que leyó Randy, San Juan 16 dice, el Señor dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero ¿qué cosas el Señor dijo? ¿Y por qué nos dejó esta paz? El Señor vio en los corazones de estos hombres dispuestos a seguirle, que se han turbado por todas las informaciones, revelaciones que el Señor le había dado en ese momento. Sus corazones estaban turbados, estaban confundidos, no podían entender cómo su maestro le iba a dejar en medio de aquella turbación, de aquellas cosas que estaban aconteciendo en aquella época, ¿no? Y ellos estaban ya seguros que era su Salvador, su Mesías, venidero, ¿no? Pero faltaba algo más que ellos todavía no habían comprendido. Vive Dios. El hermano Randy leyó en Juan 16:14. Ahí se puede ver un poquito más claro. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, ¿qué hora, hermanos míos? Os acordéis de que yo los he dicho. Cuando llegue la hora, puede ser muchas horas. Cada quien aquí tiene una hora. Cuando le llegue un problema, llámese X, esa es su hora. Y ahí usted tiene que apoderarse de esa paz que Cristo ya nos dio. Amén. Entonces, como aquí, como dice un dicho, que cada cabeza es un mundo, tenemos nosotros que estar llenos de Dios, llenos de su palabra, para que nos acordemos de aquello que ya Él nos ha dicho. Gloria a Dios. En el mensaje número 1, yo les prediqué a ustedes de que el Señor les decía a ellos que no se turbaran, que confiaran en Él, cualquiera que sea la circunstancia, ¿no? Vemos en el mensaje número 2, vimos que el Señor no lo dejó solo, que le dejó al Consolador, le dejó a su Santo Espíritu para que lo consolara y le acordase todas esas cosas que ya Él previamente le había dicho. La palabra paz aparece aproximadamente 384 veces en la Biblia. Es increíble. Y esta palabra está vinculada siempre a dos o más personas en calidad de vivir en armonía, de tener una reconciliación, de buenos deseos, de buena salud y salud económica. A cualquiera de estas definiciones usted puede aplicar la palabra paz en lo que aparece en la Biblia. Gloria a Dios. Y durante los siglos, la paz es algo que el mundo siempre ha deseado y ha buscado por todos los medios posibles. Se han firmado tratados entre las naciones para conseguirlas, se han implementado de todo y un sinnúmero de cosas detrás del proceso de paz, y ninguno ha tenido resultado favorable, por más que ellos han querido conseguir esa paz que ellos desean. Es una paz efímera, es una paz que está sostenida en los deseos, placeres, gustos, pero no es una paz de la que Dios quiere que usted y yo tengamos. Amén. Por eso fracasa. La ONU es una organización internacional que intenta regular y ser intermediario entre naciones en diferentes aspectos, como el hambre, la pobreza, la desigualdad, y en una de ellas está también la paz. También la ONU sirve como mediador para establecer la paz a nivel mundial. Y en el 1945 esta organización se fundó solamente con 50 países. Y al día de hoy hay más de 200 países unidos a esta organización con estos fines. Pero si usted ve alrededor, a nivel mundial, ni la paz, ni el hambre, ni la hambruna, ni la desigualdad ha mejorado como debería haber mejorado. O sea que por la codicia, la avaricia, el orgullo y la soberbia de muchas naciones, eso no avanza. ¿Amén? Y usted sabe por qué. Porque Dios no está en la ecuación, sino lo quieren hacer por sus propios medios. Y mientras Dios no esté en la ecuación, no va a haber frutos. Amén. Aparte de eso, los gobiernos a nivel interno también tienen mecanismos y estrategias humanas, y siempre lo hacen sin contar con el Señor, para poder conseguir la paz y esos resultados que ellos quieren, supuestamente para que la sociedad viva en armonía y en paz.
Hay un predicador que muchos seguimos diariamente en los devocionales, que es Charles Starley, y me impactó un testimonio que él dio antes que él fundase el ministerio que él tiene hoy, Ministerios en Contacto. Él decía que en una reunión que tuvieron la directiva de su antigua iglesia, se estaba discutiendo un tema y ya llevaban horas discutiendo el tema y no podían conciliar un acuerdo. Y él se levanta y dice, ¿y por qué no le preguntamos al dueño a ver qué opina? Y se levanta uno de los de la directiva y dice, Dios no tiene nada que ver con esto, nosotros resolvemos. Y desde ese momento, un hombre de Dios, respetuoso de la palabra, dijo, yo no tengo que buscar aquí nada si el dueño no puede opinar. Amén. Y lamentablemente es así como funciona el mundo, ¿no? Que cuando tienen ciertos cargos, ciertas posiciones, se olvidan de Dios, se olvidan del dueño de la obra. Como dijo Jesús cuando era pequeño, a 12 años, que sus padres lo extraviaron en la multitud y vuelto loco buscándolo. Le dijeron, ¿dónde andabas? Que te estamos buscando. Dice, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Amén. Y ese es el llamado a nosotros, estar en los asuntos de nuestro Padre. Amén. Y ya cuando estamos en Él, Él tiene que seguir ahí porque Él es el dueño. Amén. La paz es algo que todas las personas necesitan y desean y que pocos saben dónde encontrarla. Y los que la conocen, sabe dónde está, pero no quiere ir donde el que la tiene. Y la que lo tienen y la que la encuentran, no la experimentan porque la viven erróneamente, la viven en la carne y no en el espíritu. Es un dilema, mis hermanos. Es un dilema al cual el ser humano a veces sabe las cosas, a veces sabe dónde ir a buscar las cosas, pero como sabe lo que le cuesta, no va. Amén. Es triste escuchar esto. Vive Dios. ¿Y por qué el hombre sin Dios no puede tener una paz duradera? Por más que la busque. Personas con recursos, influencias, relaciones, quiere tener paz, vivir en armonía, pero a veces se hace imposible, se le hace difícil encontrar la paz, ¿no? Pero mira cómo lo dice Isaías. Isaías 57, verso 21, dice así. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El impío no puede tener paz. El impío es aquella persona que está de espalda al Señor, que en su vida Dios no cuenta. Y por más que busque, no va a encontrar paz. Sin Dios en la ecuación no hay nada que podamos hacer y tengamos éxito. Sé que esta exclusividad a muchas personas les duele por su soberbia, por su ego, por su orgullo. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y también dijo, separaos de mí nada podéis hacer. Amén. Así que si tenemos esto en mente, sabemos que no vamos a encontrar la paz en ningún sitio, no vamos a encontrar el camino en ningún sitio que no sea donde Jesús. Amén. Gloria a Dios. En los primeros libros de la Biblia podemos ver que la paz hace su énfasis en buscar los medios de reconciliación con el Señor en los sacrificios, en los holocaustos. ¿Por qué? Porque la desobediencia de Adán separó al hombre de Dios. Y Dios mismo hace esta reconciliación para tener paz nuevamente con el hombre. Vive Dios. Luego también vemos que los profetas, el Señor mandó muchos profetas para que restablecieran esa paz otra vez con el Señor, para que se volvieran a sus malos caminos y no siguieran de espalda al Señor. Amén. También en los libros siguientes, en los libros históricos, vemos al pueblo de Dios cuando el Señor le entrega las tierras, como esos hombres van a las tierras ya que estaban habitadas por otros, ellos le ofrecían paz a cambio de que regresaran a sus tierras, ¿no? Y vemos que la paz está impregnada en todas las escrituras. De una manera u otra, el Señor lo que quiere paz con el hombre, pero el hombre no quiere paz con Dios. Vive Dios. Isaías 9:6 dice así. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. La Biblia dice que Dios es un Dios de paz. Y como el Señor le ha delegado todo poder, toda potestad a su Hijo, ahora lo llama príncipe de paz. O sea que Cristo mismo ha venido y ha traído el reino de Dios en toda su plenitud, la cual usted y yo podemos disfrutar plenamente en Dios mediante su Hijo hoy día. Por eso, cuando el Señor confrontaba a los fariseos, le dijo una frase extraordinaria, le dijo: si ustedes reconociesen todas las obras que el Padre ha enviado mediante de mí, es hora de que entendáis que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y ellos no lo entendieron, gloria al Señor. Vamos a poner la definición que el mundo le da a la paz. Vive Dios. Para el mundo la paz es tranquilidad pública, quietud en los estados, en contraposición de las guerras y turbulencia. También la define como situaciones en que no existe lucha armada entre países, relación armónica entre personas sin enfrentamiento ni conflictos. La definición del mundo hace mucho énfasis en lo externo, ¿no? En las cosas materiales. Pero la Biblia la define de otra manera, en la cual como Dios ve lo que es la paz. En los tiempos de Jesús se usaba una palabra que se llama Irene, que es una palabra griega, que tenía la connotación de paz, que era usada como un saludo de bienvenida, un deseo de que tenga buena salud, bienestar económico, una despedida, e indicando también prosperidad material. Esa era la paz que se entendía cuando usted le decía a una persona Irene, se entendía todos esos conceptos que están aquí, ¿no? Así que era un saludo que se expresaba con el deseo de que le fuera bien a esa persona. Lo vamos a ver más adelante cuando el Señor manda a los discípulos a predicar, ¿no? Eso está en Mateo 10:13. Mateo 10:13. Dice así: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Eso fue cuando el Señor eligió a los 70 para que fueran a predicar. Si ustedes pueden fijar en este verso, el Señor no manda su paz. Él le dice vuestra paz. Vuestra paz. Amén. Es muy diferente cuando el Señor ya en los versos que leímos dice mi paz. Pero ahí Él le mandaba la paz de ellos. O sea, que ellos le deseaban buenas cosas a ellos en aquella casa y luego le mostraban el evangelio. Pero primeramente tenían que recibir paz de ellos. Vive Dios. Pero en el Antiguo Testamento la palabra que se usa es shalom. Shalom es una palabra que muchos conocen y se usa también hoy día por muchos. Es una palabra hebrea que no quiere decir simplemente falta de problemas, transmisión de transmitir un deseo, ni tampoco simplemente una salud o un bienestar económico a la persona que usted se lo dice, sino también le añade armonía, paz interior, calma, tranquilidad, o sea, completo, tanto interna como externa. Amén. A esto se está refiriendo Jesús cuando dice, mi paz os dejo. Traducido sería, mi shalom os dejo. Amén. Para dar el verdadero sentido a la paz. Amén. La paz tiene que estar revestida tanto de las cosas internas como la externa para que usted pueda tener paz. Luego lo vamos a ver más adelante. Vive Dios. O sea que el Señor cuando nos dice, mi shalom os dejo, nos está dejando todo a plenitud, parte de Él, de su esencia, vive Dios. Así que shalom o la paz de Dios no solo significa no tener problemas, no tener problemas de salud, sino que ahora usted va a tener una parte de la deidad de Dios en su vida. Usted cuando esté en algún problema, en alguna dificultad, usted va a tener ese shalom de Dios en su interior, que a pesar de las circunstancias exteriores, usted podrá mantenerse firme. Vive Dios. Gloria a Dios. A veces no sabemos lo que sucede porque algo nos inquieta interiormente. Y a veces poseemos bienes materiales, abundancia, y no se puede tener paz. ¿Por qué? Porque falta algo, falta lo interior. Y lo que le falta
sea usted o a mí o a aquella persona que está en esta situación, le falta la paz de su creador. Debe de haber una armonía entre usted y el creador para que pueda usted descansar en esa paz que Dios ofreció. Hay personas ricas, hay jóvenes con buena salud, que exteriormente no les falta de nada, pero sus vidas no tienen paz. Y hay personas que llegan a un punto de que al no entender esto, porque eso es tema espiritual, se suicidan porque no entiende cómo yo, que tengo tantas cosas, tantos bienes, por aquí, por allá, viajo, conozco el mundo, tengo que me sirven, cómo que cuando me acuesto en mi cama no puedo descansar, no puedo dormir, de que no está en paz con el Creador, vive el Señor. Otros, cuando no encuentran esa paz, se refugian en la droga, en el alcohol, en los placeres, en el sexo descontrolado, buscando paz. Y cuando alcanzan eso que han elegido, tampoco encuentran la paz. Pero no son tan tercos, tan duros de servicio, que no entienden que tienen que tener el shalom del Señor para que puedan descansar tanto externa como internamente. Vive Dios. La Biblia dice que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Estamos completos. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Vive el Señor. Su paz. ¿Y por qué Él no dejó su paz? ¿Por qué Él no dejó su paz? Es una pregunta interesante que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque es un don del Señor. Es un don de Dios que no es menos importante, de lo que nos dio anteriormente. Cuando Él dijo que no se turbe en vuestros corazones. Crees en Dios, también crees en mí. Y también cuando nos dio el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la paz es uno de los atributos de Dios que también el Señor quiere que usted y yo lo tengamos en cuenta porque es importante para nuestra vida cristiana y más en los tiempos que vivimos. Es muy difícil tener paz interior por todo lo que está pasando en este mundo. Surgen preguntas, inquietudes, ¿por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permite lo otro? Pero si usted tuviera el shalom de Dios, conociera a Dios, el carácter del Señor, lo pudiera entender. Porque somos salvos, pero el que está afuera no está salvo. Como cantábamos y decíamos en la oración que el Señor es paciente y misericordioso para con todos, no para un grupo, para con todos, porque quiere que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Entonces, la paz que el Señor nos dejó como herencia es una paz que no está limitada a lo externo. No tiene que ver con lo que esté pasando afuera. Vive Dios. Ese don que Dios nos dio se puede ver en su persona, que aún Él conociendo lo que le iba a acontecer, literalmente un infierno, porque no hay mayor infierno en la tierra que usted ser inocente y pagar como si fuera pecador. A veces veo documentales de personas que duran en la cárcel 20 y 30 años inocentes, pagando un precio que ellos no cometieron, y luego la justicia lo declaran inocente porque encontraron un fallo y tal. Pero si la vida de esa persona está destruida, lo quieren remendar con dinero, pero eso no es así. Y vemos que nuestro Dios en esa cruz, en ese madero, a sabienda de lo que le iba a pasar, cuando hablaba con sus discípulos, Él irradiaba paz hacia ellos. Él estaba preocupado no por Él, sino por ellos, como estaba su corazón. Y la paz de nuestro Dios no está condicionada a nada externo, hermano mío. A nada externo. No importa lo que pase, no importa lo que veamos. Claramente se puede ver en Él. Lo iban a traicionar, lo iban a negar, lo iban a abandonar, iba a sufrir, iba a tener mucho dolor, y aún así Él tenía paz. ¿Qué haría usted o yo en esa situación, conociendo lo que nos va a pasar cuando salgamos por esa puerta? ¿Usted cree que tendría paz? No lo creo. No lo creo. Vive Dios. Los nervios, sudaríamos. Yo creo cuando éramos pequeños y nos decían, cuando llegue tu papá,
la que te espera. Ya ni comíamos ni jugábamos, era ansioso de que llegue a ver qué va a pasar. Si eso era una pelea, imagínate algo más grande de ahí. Sufrimiento, dolor y hasta muerte. O sea que ya el corazón no vuelve a ser el mismo jamás, jamás. Por ello, Jesús nos dio esa paz. Esa es una de las razones por las cuales nos dejó esa paz. Porque Él dijo, cuando estas cosas acontezcan, acordaos lo que yo le dije. Amén. Por eso cuando en su vida llega una situación, acuérdese lo que Cristo le dijo. Pero tiene que venir a la palabra para que sepa. Y en contraposición, la paz que el mundo ofrece depende de cosas en el exterior. Y consiste en dos cosas. Muy importante que la sepamos. Que no haya miedo en su corazón y que no haya confusión ni duda. Estas cosas tienen que ir a la par. Porque como usted tiene las cosas materiales y no tiene salud, se preocupa. O viceversa. Y cualquier cosa que usted le inquiete, no tiene paz, porque está pensando, ¿qué va a pasar por aquello? ¿Qué va a pasar lo otro? Mi salud, que tengo que ir al médico tal día. Cualquier cosita que a usted le inquiete, no hay paz. Pero hay casos que se dan. No voy a decir que no. Pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura eso? Amén. Así que la paz de Cristo viene desde dentro, como dice Juan 7. Vamos a leer Juan 7, 37 y 38. Esa es una metáfora que el Señor dijo, amén, en cuanto a lo que Él depositó entre nosotros. La cual vamos a leerla. Dice así, Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria al Señor. Ese correrán es una metáfora, ¿no? Sabemos que las Escrituras no son agua ni nada de eso, pero el Señor la manifiesta así para cuando usted tenga, eso es lo que pedía la samaritana, ay, dame esa agua de beber para yo no tener sed jamás. Yo cuando meditaba en esto decía, wow, cuando yo tengo alguna dificultad o algo en mi vida, viene una palabra de Dios a mi vida. Viene una historia, un relato, un pasaje de la Biblia y trae paz a mi vida, trae paz a mi corazón y a mi mente. Y eso es lo que el Señor quiere decir en esta frase. Correrán, porque la palabra tiene que correr por su interior y sanar todas aquellas dolencias, heridas, diferentes dificultades que usted tenga en su vida, le sane, le calme y le aliente. Esa es la función de eso, amén. Y esa paz que Dios nos dio, nótese bien que es pasado, hermanos míos. No tiene que buscarla, ya usted la tiene. Es pasado, ya Él nos la dio. Y radica en la persona del Espíritu Santo, que está ligada a su palabra, el mismo que la inspiró, que nos da esa estabilidad preciosa si estamos llenos de Él. Y tendremos paz. Pero si no estamos, no tendremos paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu no puede darle de lo que Él no tiene. En el sentido, si usted no le busca, no le escudriña, no le guarda, Él no le puede dar nada en el momento de que usted le pida algo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dice Juan claramente, Juan 14, 16, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está claro. Él tiene que tomar de lo que Él mismo dio para poder suplir su necesidad. Y aquí entra en juego lo que el Señor viene diciendo en el capítulo 14, guardad, creed y obedecer. Guardad, creer y obedecer. Usted tiene que guardar, y lo que guarde, creerlo. Y lo que guardó y creyó, obedecerlo. Porque si no, van intrínsecamente conjuntas. Así como el cuerpo suministra los elementos que necesitamos y que necesitan los demás miembros del cuerpo, así la palabra de Dios nos da ese alimento que necesitamos cuando nos hace falta. Vive Dios. Y la paz que Cristo nos dio es el fruto
del Espíritu Santo cuando los interiorizamos en nosotros. Cuando usted y yo conocemos a Dios, cuando conocemos su carácter, cuando conocemos su palabra, no hay viento, no hay marea que a usted lo saque de donde Dios lo puso. Con esto no digo que no tengamos tropiezos, que no flaqueemos porque somos imperfectos. Entiéndase cuando yo digo esto, que aunque caigamos, nos levantamos con más fuerzas. Cuando tenemos duda, sabemos dónde ir por refugio. A eso es lo que me estoy refiriendo, ¿no? Que no somos como los del mundo, como la persona que no tiene fe, que automáticamente se desvanece, se cae, se hace la víctima y un montón de cosas que no son de Dios. Porque claramente, como le dijo Pablo a Timoteo, Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio, vive Dios. Y también usted puede decir, como Cristo dijo a Satanás cuando fue tentado, escrito está. A la duda, Cristo está. A la necesidad, Cristo está. Al rechazo, escrito está. Al dolor, Cristo está. Y para todas cosas que usted le acontezca, hay una palabra de Dios. Si lo duda, búsquela. Porque yo para todo esto lo busqué, pero si me pongo a mencionar versículos aquí no acabo. Pero para cada una de las que yo mencioné y la que usted le quiera añadir, tiene un texto, una historia, un relato que le va a alentar a su vida. ¿Para qué? Para que usted tenga descanso y paz en el Señor. Y lamentablemente las tres ofertas, si usted recuerda que Satanás le ofreció a Satanás, es lamentablemente la que imperan hoy día. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y las tres intentan sustituir a lo que Dios da, pero no pueden, porque son pasajeras, son vanas y no valen para nada. ¿Por qué? Porque la paz del mundo produce un efecto secundario y una dependencia que lo esclavizan más y más y más. Y lo llevan luego a la destrucción, que es lo que tuvo Satanás, destruirlo. Vive Dios. Gloria al Señor. Alguien dijo que habrá paz, tendremos paz debajo del sol. ¿Cuándo? Cuando vivamos para Dios, con Dios y para gloria de Dios. Si vivimos para Dios, con Dios y para gloria de Dios. Ese es el antídoto, amén, para la paz. El no temas en la Biblia también es una palabra muy repetida, muy repetida. ¿Y sabía que alguien la contó? Yo no he puesto a contar toda la vez. Yo estoy repitiendo lo que muchos pastores dicen y parece que es cierto, que la Biblia tiene 365 veces la palabra no temas en sus diferentes definiciones, ¿no? O sea que para cada día usted tiene unos temas, unos desmayes, espérate. Amén. Así que la palabra de Dios es la medicina que el ser humano necesita hoy día. Amén. La palabra rema es una palabra griega que es poco usada en la Biblia y se refiere a una habla personal para un momento específico y para Dios hablar a nosotros, ¿no? La vemos en Lucas 1:38 cuando el ángel le dijo a María: he aquí la sierva del Señor. O sea, ella respondiendo al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Eso está en Lucas 1:38. Para María, esto fue un rema. Esa palabra yo no la puedo tomar para mí, ni usted. Eso fue para ella en ese momento. Le decía que la palabra tiene una palabra para usted personal, para mí personal. Porque el Señor sabe, que el Espíritu Santo sabe qué usted necesita y qué yo necesito. Amén. Pero hay otra palabra que también significa palabra, que se llama logos, y que se traduce como verbo, y lo podemos ver en Juan 1:14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, o sea, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted y yo debemos de estudiar la Biblia, como dice las Escrituras,
con intensidad, con diligencia. ¿Por qué? Porque en esos momentos es que Dios le va a traer una palabra a usted específica para su problema. Es decir, que el Señor, la segunda persona de la Trinidad, es el Verbo, la palabra eterna, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué traje estas dos palabras? Porque es bueno conocerla, porque yo no puedo tomar toda la Biblia y aplicármela toda para mí. Porque hay palabras que fueron para una época, para una generación, para un tiempo específico, para una persona específica, y por eso tengo que estudiar la palabra. Amén. Y no todas las palabras nos corresponden a nosotros ni a los tiempos. Amén. Esa paz que el mundo busca con ansia y las maravillosas promesas de tener esa paz no es para todo el mundo. Lamentablemente, a hermanos que están aquí, los que me escuchan por las redes, no es para todo el mundo. Voy a repetir esta frase 2 veces. Solo tendremos paz, o sea, solo tendremos la paz de Dios si estamos en paz con Dios. Y a través del perdón de los pecados, a través de la persona de Jesucristo. Solo tendremos paz para con Dios a través del perdón de los pecados en Jesucristo. Amén. Para usted tener paz, para yo tener paz, primero tengo que estar en paz con aquel que da la paz. Amén. Y ese que da la paz ha provisto de un medio para que tengamos paz con él. Y ese es Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y esa exclusividad, como dije anteriormente, duele. ¿Y por qué? Porque miren lo que dice Romanos 5, 1 al 5. Romanos 1, vive Dios. Romanos 5. Tengo aquí, a ver. Romanos 5. Ok, solamente el 1. Romanos 5, 1. Justificado pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Solamente. 2 pasos, simple. Usted está buscando paz. Usted quiere paz. Tenga fe. Tenga fe en Dios. Venga a Cristo Jesús y Él le va a restaurar con el Padre. Vive Dios. O sea que Cristo es la fuente de paz. No en tener cosas, ni en satisfacer nuestros deseos, ni en matar nuestra conciencia. Vive Dios. Pues es muy común eso, ¿no? Tener cosas. Estoy feliz, tengo paz. O satisfago todos mis deseos a lo estilo griego. Hacemos bacanales y venga a disfrutar, a gozar la vida, que es esa expresión es muy típica, ¿no? Y luego ya, cuando se van a la cama, ¿qué haces con tu conciencia? ¿La seguirás matando? ¿O ya te va a matar a ti? No se puede, mis hermanos. No se puede. Todas esas promesas, mis hermanos, están vinculadas, como dije anteriormente, en obedecer al Señor, en creer lo que Él ha dicho y en guardarla. Para cuando usted necesita una palabra, el Espíritu Santo le provea de eso que usted necesita. Hay una razón para eso, que luego la voy a explicar. Pero la paz no se siente, la paz se tiene que creer. ¿Y cómo que no se siente? Claro que yo siento paz, sí, pero hay veces que no. Tú tienes que creerla. Amén. Por eso que no podemos vivir de emociones ni de experiencias, porque habrá momentos que nos sentiremos solos. Si usted recuerda a Elías, cuando destruyó a los 450 Baales y los de Aceras, ¿quién podía con Elías en ese momento? Pero una simple palabra de una mujer lo descolocó.
Lo descolocó y se metió en una cueva. Y el Señor le llamó, ¿dónde estás? Es que me he escondido porque tenía miedo. ¿Cómo que tienes miedo? Se acaba de matar 400 y pico de hombres. Y otro grupo más. Somos seres humanos. Podemos flaquear. Pero la fe nos ayuda a vencer todas esas cosas. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. La fe. La fe. Muchos dirán, ¿y cómo yo hago para yo tener esa paz? Si lo he buscado por todos los medios. Job lo dice sencillo. Job 22:21. Dice así. Vuelve ahora en amistad con él y tendrá paz y por ello te vendrá bien. Wow. Wow. Vuélvete ahora en amistad con el Señor y tendrás paz y por ello te vendrá bien. O sea, si me vuelvo al Señor, tendré su paz y me irá bien en la vida. Gloria al Señor. La obediencia trae paz. La obediencia trae bendición. Gloria al Señor. Y el Consolador es el mismo que inspiró la palabra que le va a traer a usted paz. Esa verdad, esa palabra que nos consuela a través de su palabra. Y por eso Cristo nos insta a que la guardemos, a que obedezcamos, a que creyamos en ella. Alguien dijo que el Espíritu Santo no vino al mundo a darle creatividad a los discípulos para que escribieran lo que le pareciere o lo que quisieran. Más bien, Él vino a dar cumplimiento a esto que el Señor le mandó, a completar la verdad revelada de la salvación a los seres humanos. Y una palabra que iba a trascender por todas las generaciones, para todas las iglesias venideras. Es impresionante como todavía hoy estas palabras, con más de 2000 años, pueden todavía seguir salvando, restaurando y sanando personas. Es impresionante. ¿Quiere paz? Ven a Cristo. ¿Necesita paz? Reconcíliate con el Señor. Por eso usted y yo no podemos descansar en promesas vacías, en promesas de hombre, en promesas que no tienen ningún sentido. Lea el Salmo 119 entero y va a ver cuántas promesas el Señor da ahí a los que esperan en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad no obra en el vacío. Él obra en lo que ya era inspirado. Porque Él dijo, tomaré de lo mío y Él os hará saber. Gloria al Señor. He repetido esta palabra varias veces y la seguiré repitiendo porque es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos hoy. Que Él va a tomar de lo que Él ya le dio. Él no va a tomar cosas nuevas, ni va a mandar a otros para que le dé cosas nuevas. Ya Él dio lo que tenía que dar. El Señor habló en el pasado a los profetas y hoy habló por su Hijo. Ya su Hijo habló y está ahí en las Escrituras, en su santa palabra. No se puede descansar en promesas si no la conocemos. Además, esa paz está ligada a medida que usted y yo conocemos el Evangelio, que conocemos lo que Cristo hizo por nosotros. Y mientras más los conozcamos, más nos vamos a parecer a Él, más vamos a andar como Él y más le vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque así vamos a hacer luz, vamos a hacer sal y testimonio a la tierra. Esto es un claro ejemplo de las personas que creen que el Evangelio gira en torno a ellos. Quiero dar una anécdota que escuché que me causó mucha risa y me causó también mucha pena. Es un personaje que lo han contratado para que participara en una película muy famosa y solamente tenía una participación de 0.2 de segundo en la película. 0.2 de segundo y de espalda, que ni su madre lo reconocía. Y este personaje dice a toda su familia, amigos y conocidos, ven a ver mi película, que se va a estrenar tal día. Él invita a todo el mundo, van a ver la película. Cuando la película se acaba, le dicen, pero ¿y quién te dice que la película es tuya? Yo ni te he visto ahí.
Así somos nosotros, mis hermanos, en el plan del Señor. Muchas personas que hacen mucho énfasis en los testimonios, que se hacen víctimas, que cuando le ofenden no va a la iglesia, que todo gira en torno a ellos, como que el Señor creó este plan para ellos. Este libro se trata de Dios, de un Dios todopoderoso que se reveló a la humanidad, a una humanidad que no merecía nada, una humanidad que no se podía salvar del juicio de Dios. Y Él, movido a misericordia, mandó a su Hijo por nosotros. De eso se trata de este libro, de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, compasivo y paciente. Cuando usted lee la Biblia, léelo con esos objetivos. Dios de amor, Dios paciente, Dios misericordioso. Ese es el Dios que está aquí en la Biblia. Usted y yo somos los beneficiarios de esto. Porque usted no ha hecho nada para merecerlo, ni nada para que el Señor se haga movida a misericordia. Amén. Él lo inicia, Él provee los medios y Él lo termina. Jesús dijo, yo iré al Padre y volveré yo mismo a por vosotros. Yo mismo volveré. Y por si acaso os dejaré a alguien más para que lo consuele mientras yo vengo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Por si acaso, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia siempre sea de Dios y no de nosotros. No se crea nadie ni nada por lo que usted haga para Dios, sea mucho, sea poco. Solamente es obediente a lo que Dios lo llamó. Amén. Como dice el profeta Isaías, todas nuestras obras son trapos de inmundicia delante del Señor, si no lo hacemos como Él nos mandó a hacerla. Gloria a Jesús. Hay una alegoría que muestra claramente qué debemos de ser como creyentes en el reino del Señor. La alegoría está en Juan 14, que muestra claramente cómo un creyente maduro, comprometido y fuerte en la adversidad debería de ser. Dice así, Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, para que separado de mí, porque separado de mí nada podéis hacer. Está clarísimo, mis hermanos. Tenemos que estar siempre atados a Dios, siempre, siempre. Siempre, 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 siempre. Es una alegoría muy preciosa, la cual si usted la descifra y la entiende con el verdadero evangelio, va a entender de que somos privilegiados, de que Dios nos haya elegido en llevar su santo evangelio a las almas perdidas. La evidencia de un verdadero cristiano no es que vengamos aquí todos los días, que cantemos, que ofrendemos, que hagamos la obra, que hagamos un montón de cosas que la verdad son el fruto de su fe. Como dice Santiago, como dice Pedro, Santiago 4 dice, si dices, yo creo en Dios, haces bien, pero muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso, nuestras obras muestran nuestra fe, no al revés. Amén. Así que la evidencia de un verdadero cristiano y testimonio de que es hijo de Dios y guiado por el Espíritu Santo es el carácter de Cristo. En amor y los frutos del Espíritu Santo, y dentro de esos frutos está la paz. Mientras dependáis de vosotros, estáis en paz con todo el mundo, dijo Pablo. Por eso muchos inconversos no entienden cómo nosotros podemos a veces en situaciones difíciles mantener la paz, la calma, la quietud, y no reaccionamos como ellos reaccionan, con ira, con enfado, con venganza y tal cosas por el estilo, ¿no? Porque no saben que ya nosotros portamos la paz de Dios en nuestras vidas. Y es difícil que ellos puedan entender eso. Y también en esas situaciones muchos se delatan, porque su fe está basada en circunstancias. Mientras va todo bien, no hay problema.
Mientras tengo todo, no hay problema. Mientras tengo salud, no hay problema. Mientras tengo bien de trabajo, no hay problema. Pero en cuanto me falta cualquier cosa, porque a mí, porque allá, la queja, maldicen, dicen palabras oeces en situaciones de enfado, porque ahí se ve que su fe está basada en circunstancias, en cosas externas, no internas. Amén. Procuremos no estar en ese grupo, mis hermanos, porque es lamentable de que dentro de un grupo, de una iglesia, llámese X, dentro de ese grupo hay cizaña, dentro de ese grupo hay personas que son piedra de tropiezos. Pero también dijo el Señor, no arranquen la cizaña, porque esa misma cizaña es que va a fortalecer a mis hijos. Él la usa para que usted y yo crezcamos. Pero tiene que discernir eso. Amén. Dice la palabra que hay muchas vides, pero solo una es la verdadera. Que hay mucha paz, pero solamente hay una paz. Amén. El Señor es la vid verdadera, esa es la fuente verdadera. Y Él es el único que da la paz verdadera. Amén. Quiero brevemente decirle tres relatos donde estos tres personajes intentaron encontrar la paz en lo que poseían, o en lo que hacían. Uno está en Juan 3, es la historia de Nicodemo, que muchos conocen. Nicodemo se acerca al Señor en calidad de maestro, no como Señor. Primer error. Señor es Dios y Señor, primero. Nicodemo era un maestro, un erudito, muy respetado en su época. Tenía mucho conocimiento de la ley, de las escrituras, de la Torá. Y pertenecía a un grupo del Sanedrín, un grupo de los religiosos más importantes de la época que controlaban el tema religioso. Pero en su interior no había paz en cuanto a la salvación. Porque si él tenía el conocimiento, tenía todo, porque tú no estabas convencido de que tú eras salvo. Amén. Eso es para las personas que fundamentan su fe en el conocimiento, su fe en lo que saben, su fe en lo que son. Amén. Primero ven al Señor, el Señor te va a dar la verdadera interpretación, porque Él dice en su palabra que Él hace sabio al sencillo, al humilde de corazón, al que reconoce su bancarrota espiritual. Vive Dios. Luego hay otro en Marcos 10, del 17 al 30. Usted la puede leer más adelante. Es el joven rico. Esto para los que tienen bienes, cosas materiales y no tienen paz. Y la Biblia da otro dato de este personaje, que él cumple los 10 mandamientos. Interesante, ¿eh? Bienes, cumple la ley y todas las cosas, pero seguía sin paz. Faltaba algo. Pero el Señor, como sabe todas las cosas, le da va a la llaga, va al punto exacto. Y dijo, vende todos tus bienes y vende a los pobres. Ahí se vio claramente cuál era su Dios, el dinero. Y por eso no tenía paz y no podía sentir la salvación verdadera. Vive Dios. Si usted hoy siente la paz verdadera, gócese, vive Dios. Otro, Juan 4, la mujer adúltera de los 5 maridos. Esto para los que buscan la paz en los placeres, en los deseos y en las cosas del mundo. Esta mujer buscaba saciar su sed, buscaba sentirse bien y sentir la paz en los placeres y esa era su fuente, ¿no? No sabemos cuál era la historia profunda de esta mujer, pero obviamente cuando una persona salta de marido en marido es porque está buscando algo, ¿no? Y no puede sentir paz. Y lamentablemente, mis hermanos, muchos buscan la paz en estas cosas y no en Jesús. Vamos a tener un montón de malas experiencias por no acudir directamente a aquel que da la paz verdadera. Amén. Así que podemos evitar muchas cosas. Así que el pueblo de Dios pudo evitar muchas cosas, muchas desgracias que tuvieron en su caminar por no obedecer al Señor. Obedezcamos al Señor. Si usted no siente paz en su vida, escanee su vida. Busque en su interior a ver qué le está robando su paz, a ver qué le está quitando paz. Dice la palabra que si algo en tu vida te da ocasión de pecado, córtalo. Es una exageración, ¿no? Una hipérbole. Si aquello que usted cree que le roba la paz, sea lo que sea, por más sencilla que usted vea, quítale del medio, que usted no se va a morir por eso. Vive Dios. Gloria a Jesús. Además de esto, mis hermanos,
Muchos buscan la paz también en religiones, en prácticas raras como el yoga, el budismo y en muchas doctrinas falsas, ¿no? Que siempre exaltan la emoción del ser humano, ¿no? Porque buscan calmar su conciencia. Porque lo que yo acabo de decir es su conciencia que le está hablando. Si usted no tiene paz, es porque hay algo que no cuadra en su vida. Y muchas personas, en vez de acudir a la fuente, lo que hacen es que buscan otras cosas para calmar su conciencia. Y lo que hace es que empeoran las cosas, ¿no? Porque para usted tener paz, tiene que tener una intimidad con el Dios verdadero. Aunque reconozco que esas prácticas y esas falsas cosas sí a veces ayudan a cosas externas para dejar ciertos vicios, ¿no? Ciertas prácticas que en su vida no es saludable. Pero, ¿qué hacemos con el orgullo, con la soberbia, con la envidia, con la codicia, con la mentira y todos esos pecados que a simple vista yo no puedo ver, ni usted puede ver? ¿Qué práctica hay para eso? No hay nada para eso. Es usted y el Creador que lo puede resolver. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios es un espejo que le muestra a usted no lo que usted quiere ver, sino lo que usted es. Lo que usted es. Y si usted es sincero, usted va a entender, no, pues yo estoy mal. Si yo me voy al espejo y me veo una mancha, yo no puedo salir a la calle y decir que yo no tengo mancha. Pues claramente se me ve. Me pongo algo, me lavo la cara, lo que sea, pero tengo que reconocer que tengo una mancha. Igualmente cuando usted viene a la Biblia y dice que usted es egoísta, que usted es rencoroso, que usted es iracundo, que usted es lo que sea que le diga la Biblia. Hay que reconocer que es y tratar este problema con el Señor. Señor, mira que soy muy esto, ayúdame. Y le va a mandar una personita para que le ayude a aguantarlo. Y esa es la manera como Dios obra, ¿no? Muchos quieren que con una varita mágica, ¡pum!, ya no eres iracundo, ya no eres mentiroso. No. Pero prueba. Hierro con hierro se ayuda, dice la palabra. Amén. Así que esto es así. Esta paz, mis hermanos, como ya he dicho varias veces, viene de una fuente, de una relación de intimidad con el Señor. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vive Dios, se me fue esto ahora. Gloria al Señor. Esa fuente es inagotable, es inamovible, no en creencias ni religiones, ni en prácticas ajenas a las obras del Espíritu Santo. Porque ahí buscamos nuestra propia justicia. Y leímos en Romanos 5:1 que Él es que nos justifica delante de Dios. Él es que hace la paz con Dios por nosotros, no nosotros. Las obras aquí no valen, nuestros esfuerzos aquí no valen. Amén. Pablo, con todos sus dones, con todos sus méritos que tenía como persona, reconoció, si no hubiese sido por la ley, yo no hubiese conocido que soy codicioso. Un gran hombre de Dios reconoció que la palabra fue a él que lo hizo ver que él era codicioso. Y yo sé que usted y yo leemos la palabra todos los días o escuchamos algún mensaje o un devocional. Y siempre esa palabra nos recuerda que somos X cosa. Pero somos tan necios que no hacemos los chivos locos, ¿no? No hacemos los por aludidos. No. Vive Dios. Dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Le confieso que este pasaje a mí me ha confrontado mucho, me ha ayudado mucho, me ha sanado mucho. Cada vez que yo recuerdo que el Señor puede hacer todo esto con su palabra. Y cada vez que soy tentado a hacer cosas, a pensar cosas, siempre me acuerdo de ese texto. Porque para Dios no hay nada que sea encubierto, porque Dios no puede ser burlado. Y Él sabe lo que somos perfectamente delante de Él. Lo que usted y yo hacemos aquí escondida, en el cielo suena voces. Amén. Así que mucho cuidado con el Señor. Tengamos mucho cuidado con el Dios verdadero. Pero es más fácil si reconocemos nuestra bancarrota espiritual, que tenemos que depender completamente de Él, rendirnos a Él y entregarnos a Él. Y Él nos va a usar como vaso para su reino. Amén.
Dice Salmos 19:7. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Se puede predicar un año, porque cada parte es algo que usted puede extenderlo. Pero lo que me gusta más aquí es que son rectos y alegran el corazón. Cuando el Señor lo corrige a usted, usted tiene que alegrarse. Es perfecto, que no le hace falta nada y que alumbra los ojos de aquellos que hagan en la oscuridad. Y aquello que no sabe dónde ir, la palabra lo puede iluminar. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es perfecta, es inequívoca, no cambia, es inerrante. Toca todas las áreas de nuestras vidas y es útil para todas esas cosas. Y más nuestra vida cristiana, dando instrucciones sólidas para vivir una vida plena, santa y justa delante del Señor. Así que hagamos caso a todos los consejos del Señor, aunque nos guste o no nos guste. Amén. El Salmo 119, el 165 dice claramente: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay en ellos tropiezos. ¿Cuánta paz hay? Muchas paz. Para los que tienen y los que aman tu ley. Si usted ama la ley de Dios, si usted se regocija en la ley de Dios, si usted se alegra cuando Dios le exhorta, le da un consejo, usted tendrá mucha paz y no habrá un tropiezo. Amén. Gloria al Señor. Salmo 103, el 19. Dice: Jehová estableció los cielos, su trono y su reino domina sobre todos. Él tiene el control de todo. No se angustie por nada, ni por nadie, ni que nadie le robe su paz. Yo siempre digo, este es mi trabajo. A mí nadie me roba mi paz. Nadie. Por más que aquí hay un sistema de trabajo en Holanda muy diferente como es América. Y los colegas siempre se quejan porque otros no trabajan, otros sí. Y yo, tú al tuyo y estoy tranquilo. Porque si no pueden los jefes y los dueños, va a poder tú que entraste aquí. Por favor. Tu paz vale oro. Luego tú te vas a tu casa enojado y ellos se llegan a su casa tranquilos. Así que no te... Y se vio con esa frase: mi paz nadie me la roba. Así que Dios tiene el control de toda nuestra vida, mis hermanos. No nos preocupemos por nada, por nadie. Si usted consiguió esa paz, si usted consiguió descifrar esa paz de Dios en su vida, si logró entender el evangelio plenamente, refúgiese ahí cuando le vengan adversidades. ¿Por qué? Porque Dios no sube de sobresalto. A Dios nada le pilla imprevisto. Él sabe todas las cosas. Porque Dios es eterno. Es el eterno presente. Para Dios siempre es presente. Amén. Así que descansemos en esas verdades, en esas promesas preciosas que Dios dejó para todos nosotros. Y mira cómo lo dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, ayudan para bien, impulsan para bien, como usted lo quiera decir. Esto es, ¿para quiénes? Para los que conforme son llamados y conforme a su propósito. Ame a Dios. Y usted verá, como todo le acontezca, usted lo verá como algo bueno. Señor, gracias por esto. Gracias por aquello. Ayúdame a entender esto que no lo entiendo. Porque el Señor a sus hijos ama y disciplina, corrige, instruye. Amén. Leía en el anterior que dice que las Escrituras escudriñan los corazones y posteriormente Él nos conoció. O sea que si usted lee Romano, hay un versículo antes y un después. Esto lo quiero decir porque también muchas personas toman este texto de su contexto. Y si usted lee el 27 y el 29, ¿sabe a quién le está hablando? A los que aman a Dios, a los que obedecen su palabra, a los que guardan su palabra, a los que creen a su palabra, es que se aplica este texto, porque coopera para bien. Y eso me gusta, ¿por qué? Porque yo quiero amar a Dios, yo quiero obedecer a Dios y yo quiero creerle al Señor. Para cuando llegue mi momento de angustia, tener paz y que nadie me la quite. Amén.
porque ahí es que se cumple esa promesa en su vida. Cuando usted conjuga estos tres: guardar, querer y obedecer. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Wow. Wow. No tenemos que entenderla muchas veces las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Dios no nos mandó a entenderla, sino a esperar, a obedecer y a guardar en Él. Cuando el Espíritu Santo nos ve en esas situaciones, nos revela muchas veces lo que nos está aconteciendo y podemos disfrutar esa paz, porque como decíamos anteriormente, Él tomará de lo mío y te lo hará saber. Y a usted viene esa paz, esa tranquilidad que no podemos entender y que no se puede explicar cómo una persona que le ha muerto un familiar muy cercano en un accidente de tráfico o lo han asesinado, usted puede descansar. Porque Dios me libre, muere un familiar mío, que yo sé que no es cristiano, yo sé dónde va a ir. Yo sé dónde va a ir. Yo no me puedo poner loco ni asaltar. Señor, dame paz, tranquilidad en estos momentos. Porque yo sé lo que el Señor dice a los que mueren sin Él y a los que mueren con Él. Cuando murió mi padre, yo sentí una paz enorme. Porque el Señor 3 días antes me había revelado algo. Llamé a mi hermana, oró por mi padre aceptó al Señor, oró con mi hermana, cantaron, y a los 3 días mi padre murió. Y automáticamente me llamaron, me vino esa imagen. Y dije: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Así que esa paz, usted cuando la tenga, dele gracias al Señor. No nos preocupemos tanto por entender todo en la Biblia. Preocupémonos más por obedecer lo que ya comprendemos, porque por ello nos va a juzgar el Señor. Mucha gente se afana por entender todo en la Biblia y Dios nos ha llamado a entender todo en la Biblia. Pedro dijo en una ocasión que Pablo decía muchas cosas que muchas veces son difíciles de entender y que muchos tuercen, dando a entender que la Biblia tiene partes que son muy difíciles de entender, pero que no podemos preocuparnos por eso, sino pedir al Señor discernimiento, porque Él dice claramente: lo que esté en falta de sabiduría, que se la pidan, entendimiento, que se la pidan a Él, pero que eso no le robe su paz, ni le haga sentir más o menos que otro. Sabemos que la revelación es progresiva. A medida que usted se va sumergiendo, el Señor le va revelando. Amén. Así que oremos al Señor. Y si usted tiene una revelación más alta que otro hermano, no intente pisotear a su hermano. Al contrario, comparte ese conocimiento con su hermano. Porque para eso Dios nos da revelaciones, para que tanto interna como externamente nosotros propaguemos el Evangelio. Amén. Dice Juan 15:22. Y si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. Esto con relación a lo que le acabo de decir. Ya el Señor les reveló a ellos todo lo que tenían que saber. Ya no hay excusa. Igualmente los que me escuchan y los que estamos aquí, Dios me está usando ahora para decirle a usted que la paz de Dios se encuentra en Jesús. Ya usted lo entiende. Y se le ha explicado la paz del mundo y la paz de Dios. Ya usted no tiene excusa para ir al mundo a buscar paz que no sea en Dios. Amén. Quiero terminar con esto, mis hermanos. Quiero que mediten esto. Si Jesús en el verso 27 de Juan 14 dice que la paz que Él nos dio no es igual al mundo. Creo que eso se entiende. La paz de Dios y la del mundo no es igual. ¿Por qué usted y yo nos afanamos muchas veces en orar en cosas que sabemos que nos van a quitar la paz? Y a veces sabemos que pondremos nuestra confianza en esas cosas. Claramente Dios enseña que su paz es guardar su palabra, creer y obedecer todo lo que Él ha dicho. Amén. Reflexionen en esto. Termino con estos 2 versículos. 1.
Isaías 26. Isaías 26, un verso precioso. Tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria al Señor. Yo le hago mía esa promesa, vive Dios. Cuando tenga en su vida paz, recuerde Juan 14:33. Y estas cosas os he hablado para que cuando acontezca, se acuerden que yo se las dije. Él también oró por nosotros en el huerto de Getsemaní, para que el Padre nos guarde del mundo, no para que nos saque del mundo. Por ende, tendremos aflicciones y tenemos dificultades. Y por eso nos dio la paz. Levantemos, mis hermanos, oremos. Padre amado, he predicado tu palabra, Señor. Te doy las gracias por usarme, Señor, y ser vaso para poder llevar tu palabra hacia los demás, mi Dios. Con reverencia me inclino ante ti, Señor, y darte las gracias por ello, mi Dios. Pidiéndote que, mi Dios, que tú completes la misión de esto, Señor, que es guardarlo en nuestros corazones. Cada hermano, cada persona, cada amigo que escuche estas palabras, Señor, pueda ir a la fuente de paz, a la fuente de gozo, al que sacia, para que no tenga sed jamás, eres tú, Señor. La paz verdadera se encuentra en ti, porque tú eres el príncipe de paz, no en las cosas del mundo, Señor. Que no nos dejemos, Dios mío, distraer por Satanás y sus placeres y todas sus cosas, Señor, que Él quiere para poder distraer a tus hijos del camino, Dios. Danos paz. Ayúdanos a entender tu paz, Señor. Escudriñar tu palabra y poder ver todas las cosas preciosas que tú has dejado en tu bendita palabra, mi Señor. Los tiempos que corren son peligrosos, Señor, y difíciles, mi Dios. Y solamente los valientes podrán, Dios mío, permanecer y perseverar, Dios. Oro por cada uno de ellos, Dios mío, en esta hora. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Tomó la pastor?